si se mira con Yajaira y qué es lo que va a pasar ahí. Muy bien, vámonos con Alejandro Toledo. A pesar que lo negó categóricamente, esta investigación viene desde 2013, cuando todavía Aldo Mariátegui era director de Correo, y él siempre decía que no, inventó una serie de mentiras, un rosario de mentiras. Pero esta vez parece que por fin se va a cerrar el círculo de la coima en el caso Ecoteva. Alejandro Toledo desde París pidió justicia y no venganza para su caso. Sin embargo, el allanamiento a su residencia de Camacho por parte de la Fiscalía parece ser el principio del fin de este político que recibió $20 millones de Odebrecht, según Jorge Barata, por los contratos de la Interoceánica Norte y Sur. María Horna con la hora cero de Toledo. La corrupción carcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. No podemos acostarnos con la corrupción. Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción, con transparencia. Por eso desde aquí declaro la guerra a la corrupción. Llegó a Palacio de Gobierno como el abanderado de la lucha anticorrupción. Todo corrupto es mi enemigo. Lo negó una y otra vez bajo la fachada de defender la democracia. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Defensor de la educación y de las megaconstrucciones de carreteras. Toledo estaba decidido a seguir trabajando con la corrupta Odebrecht. Hoy proponemos la construcción de un tren Tacna-Tumbes. Toledo es progreso. Toledo es progreso. Toledo es progreso. Pero ahora ese hombre soñador de 70 años, al que su esposa lo proclamó el cholo sano y sagrado, vive su hora cero. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Ni el escándalo del Melody. Se encontraba en el Hotel Melody, ligando licor en compañía de 3 féminas, sin ropa íntima. ¿Es verdad que te secuestraron y te llevaron a la fuerza? Eso sí, y está en la policía y está en las clínicas. Con estos documentos se prueba que el señor sí realizó operaciones y no estaba secuestrado. Ni el caso Saraí. ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. ¿Tú lo puedes probar? Absolutamente. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Saraí. Ni las denuncias de las firmas falsas pudieron ponerlo tan cerca de la cárcel. Pero esos que decían nunca más corrupción, corruptos, nunca más la mentira, mentirosos. Hoy a algunos les toca perder y perder en la cárcel. Yo iré a visitarlos, pero lo que no podemos ahora es decir, pobrecito, no te preocupes, no pasa nada. Sí pasa. Significa una catástrofe, ¿no? Una catástrofe desde todo punto de vista, desde el punto de vista político nacional y desde el punto de vista político internacional. Cuando las evidencias lo acorralaban, Toledo juró que no se iría a París. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Pero mientras allanaban su casa, esta foto en el Arco del Triunfo, precisamente en París, mostraba una supuesta tranquilidad de los esposos Toledo-Carr. Vamos a revisar los ambientes y luego que nos dé las facilidades del caso, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, empezamos. Eran las 4 de la mañana en Francia, cuando Toledo recibió la noticia del allanamiento de su residencia en Camacho. La justicia había penetrado su búnker y Toledo asimilaba despacito la noticia. ¿Tú has recibido alguna vez estos pagos? Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Maimán es una prueba de él, que él tiene sus negocios que
tiene que ver conmigo? Y la Fiscalía ya encontró 11 millones en las cuentas de Maiman, que supuestamente ese dinero fue para usted. Para mí, ¿a dónde estaban los míos? Bueno, eso ya... Busquen mi cuenta, por favor. O sea, usted niega que haya recibido ese dinero. Absoluta, rotundamente. Estas son imágenes del allanamiento a su residencia de Camacho. ¿Cuáles son los ambientes que continúan? La sala principal, la sala de estar, comedor, la cocina está al otro lado. Esto es hasta qué parte, la parte de atrás que... Prende el jardín, atrás del jardín. Un equipo especializado del Ministerio Público Anticorrupción, al mando del fiscal Hamilton Castro, busca en cada rincón documentos que sumen al testimonio del delator. Esta es la oficina donde el expresidente Alejandro Toledo ofreció más de una entrevista a la televisión internacional, hablando del triunfo económico del Perú y su lucha contra la corrupción. Los gobiernos tienen que rendirle cuentas a sus ciudadanos. Los presidentes no son reyes y ni los reyes pueden hacer lo que quieren. La corrupción. Cuando no hay instituciones fuertes, entonces el crimen organizado, el narcotráfico, pueden perforar a la sociedad. Le pones en la descripción de ese... El recorrido empieza en la bodega donde se guarda una cava de vino de lujo, que al parecer no es visitada con frecuencia. En la cuarta fila, una selección de piscos, champán y los famosos whisky etiqueta azul de 800 soles cada botella. La cámara avanza y capta todos los detalles de la diligencia fiscal como un registro para que no se altere nada de lo que se encuentra en la casa de Camacho. Ya dijimos que todo este hall es un solo día. Sí. Ya. Entonces es ahí, ya, segunda planta, ahí escribimos, segunda planta. Subiendo las escaleras. Ya, subiendo las escaleras, segunda planta, subiendo las escaleras. Hall principal, hall, nada más. En las paredes, recuerdos familiares y pinturas con el rostro de Alejandro Toledo. De largo y doble. Esta imagen del Tumi da la bienvenida a una de las habitaciones que al parecer sería la de Chantal Toledo cuando llegaba al Perú. Cerca a la cama de una plaza, un policía del equipo anticorrupción revisa minuciosamente los documentos que podrían servir en la investigación. El recorrido llega a una de las habitaciones principales, donde se encontró los estados de cuenta de Lian Carr en un conocido banco internacional. Lo voy a poner aparte. En otra habitación, que sería la matrimonial, quedan inmortalizadas como parte de la decoración las fotografías de los Toledo Carr con el expresidente de Estados Unidos, George Bush. En una urna, esta mascaipacha de oro, una réplica que usaba el Inca Pachacútec. Un correo electrónico que muestra la preocupación del expresidente Toledo por conocer los nombres y números telefónicos de los miembros de la comisión que investigaba el pago de coimas de constructoras brasileras a funcionarios peruanos. Que Alejandro Toledo no ha participado, que Alejandro Toledo no es corrupto, porque tengo
mi conciencia tranquila y limpia. El problema principal no es lo que pasó en ese momento, el problema principal es el daño que un acto malo de un entonces presidente en funciones termina 10, 12 años después haciéndole un daño profundo. Representación de la concesionaria Interoceánica Sur, tramo número 2, Jorge Barata. En agosto del 2005, cuando en Palacio de Gobierno se celebraba el contrato de concesión de la Interoceánica Sur. ¿Tenía conocimiento? ¿Ha recibido alguna vez estos pagos? Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Maimán es una prueba de él, que él tiene sus negocios que tienen que ver conmigo. Jorge Barata, el hombre de las coimas de la constructora Odebrecht y delator ante la justicia de Estados Unidos, certificaba lo que 12 años después sería el principio del fin de Alejandro Celestino Toledo Manrique. ¡Dejen de mentir! La información que ya manejaba la Fiscalía es que dos offshores, una vinculada a Camargo Correa y otra a Odebrecht, ingresaron más de $1,5 millones en 2006 a una cuenta en el Citibank de Londres, a nombre de la empresa Trailbridge, vinculada al amigo de Toledo, Joseph Maiman. Este cáncer hay que cortarlo de raíz antes que haga metástasis más grande. Y empieza por Perú posible. Así fue. Toledo ni imaginaba que sería el mismo Jorge Barata quien lo delataría. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Criticó a Fujimori. ¡No seas un Fujimori! No, mira mi cara, hermano. Trató de pasarse de listo con Alan García. Es inconcebible que usted hable de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, cuando usted tiene juicios pendientes, que en su gobierno violaron los derechos humanos, que se robaron dinero y aún no se ha respondido a la justicia. Yo, señor Toledo, tengo la autoridad moral de que durante 10 años me han expurgado y buscado en todo el mundo, sin encontrar jamás ninguna cuenta, cosa que sí ocurrió con usted. Soy la persona que lideró una coalición democrática para derrumbar un régimen autoritario, corrupto, y descubrimos que Fujimori no era peruano. Su carta democrática y anticorrupción le valió que figuras de talla internacional lo apadrinaran en el 2011. ¡A ti te pido, compatriota! El presidente está emocionado, grítalo. ¡Toledo, Perú! Lo conozco personalmente, sé de su experiencia, es muy importante. Y yo voy a votar por Toledo. Para ese entonces, según la confesión del delator Barata, ya se había pagado una coima de $20 millones. De esos 20 millones, la Fiscalía detectó $11 millones depositados en cuenta de Joseph Maiman, amigo, socio y confidente del expresidente Alejandro Toledo, el mismo al que en una noche memorable en las brisas del Titicaca, Alejandro Toledo le echa hielo a su whisky. La Fiscalía peruana localizó depósitos por más de $11 millones en las cuentas que posee el empresario Joseph Maiman en el banco Citibank y en un banco de Londres en Inglaterra. El tema Ecoteva no existe como problema legal. Es un asunto entre amigos privados que no tiene nada que ver con el Estado peruano. Esto es una cosa que lo están utilizando y manipulando para bajar a la imagen de
presidente Toledo, esto es un hecho. Según las investigaciones, este dinero habría servido para la compra de la lujosa casa de casi 4 millones de dólares que la suegra de Toledo compró en la exclusiva zona de las Casuarinas. No he participado ni en la formación de Ecoteva, ni en la compra de la casa, ni en la compra de la oficina. Lo digo y grábenlo por favor y sáquenmelo después. La campaña anterior y la forma como se ha hecho, degradando la imagen y otra vez por conceptos racistas. Otra vez, porque es un cholo. Consecuentemente es un cholo, es coquero, va a los burdeles. Eso es todo parte de la misma onda de Montesinos. ¿Cómo Don Kuczynski utilizar la caricatura para degradarlo? Niego rotundamente la negociación de cualquier adquisición en Casuarinas o en el edificio Omega. Pero Maiman prefirió el silencio. La transacción ha sido absolutamente transparente. Así Toledo juraba que nunca recibió dinero de la corrupción. ¿Usted en algún momento su ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia ha recibido algún tipo de pago de la empresa Odebrecht? No, pago no. ¿Donación? Nunca. Bueno, donación, pago, yo no manejo la fundación. Concretamente, Odebrecht ha financiado algún proyecto de su ONG, le ha dado plata para algún proyecto de su ONG. Probablemente, pero no durante mi gobierno. Esta es la hora cero para el expresidente Alejandro Toledo, pues ya el fiscal Hamilton Castro presentó ante el Poder Judicial el pedido de detención preliminar para que el expresidente responda. Mi mente y mi corazón no tiene espacio para el rencor. Bueno, realmente es indignante. En esta entrevista también le dije a Toledo, ¿por qué hizo la interoceánica? ¿Qué beneficio nos ha traído al país? Han debido hacer la carretera central, que los estragos estamos viendo de no haber tomado buenas decisiones. Pero además la cólera que nos debe dar. ¿Pueden creer ustedes que pidieron 35 millones y finalmente se negoció en 20 millones, según dice el colaborador Barata? Pero en esta entrevista hemos visto cómo Elian, que por supuesto siempre dice que el cholo sagrado, que es un tema racial, no es un tema racial, es un tema diferente. Ella dice en esa entrevista, por favor, si me pueden pasar el video, ella dice en esa entrevista que ese era un tema de amigos. Escuchemos. No existe como problema legal. Es un asunto entre amigos privados que no tiene nada que ver con el Estado peruano. Esto es una cosa, que lo están utilizando y manipulando para bajar a la imagen del presidente Toledo. Esto es un hecho. O sea, ahí ella claramente, ¿no? El pez por la boca muere, ella claramente dice, era un hecho de amigos privados. Ella quería justificar que una plata entró a la cuenta de Maiman y que después, por supuesto, se la puede haber dado a Toledo, pero era, dijo, como ella dijo, un hecho de amigos. Es un hecho que ha terminado cerrando el círculo de la coima y de la corrupción. Y hoy, ¿qué es lo que dice Toledo? No, ese es un tema de Maiman, son sus negocios. No, la misma Elian Carp, como lo hemos visto, ha reconocido que era un tema de amigos, era un tema de socios. ¿Para qué? Para repartirse la coima. ¿O es que de repente Maiman era tan buen amigo que le aceptaba recibir las coimas en sus cuentas a cambio de nada? Eso la justicia lo va a tener que determinar en este proceso.